Bienvenidos una vez más al curso de bioquímica. Continuando con los videos de los fotosistemas, vamos a ver hoy el fotosistema número uno. Bueno, entonces en videos pasados hablamos del fotosistema 2 y ahora vamos a ver entonces este fotosistema uno que está presente en heliobacterias y bacterias sulfurosas verdes. Aquí vemos la estructura en 3D del fotosistema 1. Vemos que es una proteína más robusta, mucho más grande que el fotosistema 2. Tiene una región que está metida dentro de la membrana bacteriana. Tiene un dominio hacia el periplasma y un dominio hacia el interior o el citoplasma. Entonces vamos a revisar un poquito esta proteína para que veamos qué es lo que contiene por dentro. Lo primero es que el centro de reacción es el P700, significa que las dos clorofilas del par especial o centro de reacción, su pico máximo es a los 700 nanómetros, contiene unas moléculas de centros de reacción conocidas como moléculas de clorofila de transferencia de electrones. Vamos a encontrar que pueden ser clorofila A, como en el fotosistema 2, y va a contener una molécula de transferencia que ya no va a ser una quinona, sino una filoquinona. Vamos a mirar la diferencia. Se denomina una filoquinona enlazada y una serie de ramificaciones conocidas como unas moléculas de hierro. Ya lo vamos a ver un complejo, tres complejos de hierro azufre. Entonces, si aquí vemos como la diferencia entre la ubiquinona y la filoquinona, significa que la ubiquinona, recordemos que tenía un centro aromático. La filoquinona tiene doble anillo aromático con una cadena lateral muy parecida al fitol y con una característica, y es que es de alta resonancia. La filoquinona es una versión paralela de la ubiquinona y tiene la misma característica. Tiene la capacidad de recibir hidrógenos de forma parcial y se transforma de filoquinona, que su signo es FQ, en FQH2, conocida como la filoquinona totalmente reducida. Ahorita vamos a ver un poquito ese concepto, pero trabaja de manera similar. Y este fotosistema 1 tiene tres complejos de hierro azufre tetraédricos, conocidos como complejo FX, FA y FB. Eso va siendo transferido desde la filoquinona, ahorita vamos a ver la transferencia de electrones, y va siendo escalonado hasta entregar a una molécula, al final una molécula aceptora de electrones que se denomina la ferredoxina, que es una metaloproteína, como observamos aquí en la estructura en 3D, y me voy a acercar un poco para que veamos. Esta ferredoxina tiene un núcleo central de hierro azufre también tetraédrico, que recibe esos electrones y va a permitir una transferencia según el tipo de proceso, si es cíclico o no cíclico. Veamos entonces el modelo del fotosistema número uno y vamos a ver sus proteínas asociadas. Entonces, vemos aquí este modelo. Vamos a ver entonces que tiene un par especial, que habíamos dicho, un centro de reacción P700, un complejo de reacción de bacterioclorofila A, la filoquinona enlazada y los hierros azufres conocidos como hierro azufre X, hierro azufre A, hierro azufre B, y al final dos proteínas tipo ferredoxina que son metaloproteínas. Entonces más o menos tenemos así el complejo ya en sus componentes propiamente dichos. Asociados al complejo o al fotosistema, realmente al fotosistema número uno, vamos a encontrar el citocromo BC, que es el mismo citocromo que estaba asociado al fotosistema 2, que va a contener un citocromo B light y un citocromo B heavy, un citocromo C, cada uno de ellos. El citocromo C pues obviamente tiene hierro tipo porfirina, y B light y B heavy también, y la coenzima Q, o sea, la ubiquinona. Y también vamos a encontrar la ATP sintasa con sus dos regiones F0 y F1, tal cual como hemos hablado desde que empezamos por allá en cadena transportadora de electrones. Muy bien.
Entonces vamos a ver el proceso de la formación y la activación de estos sistemas, y más adelante vamos a ver que hay dos formas posibles. Entonces voy a empezar por allí. Vemos entonces que un quantum de fotones llega al par especial y pasa al par especial de su estado basal a su estado excitado. De ahí, estos elementos van a ir transfiriendo sus electrones, pasando a su forma excitada y su forma oxidada, y de ahí el complejo de reacción va a pasar de a un electrón a la filoquinona, quedando parcialmente reducida, y de ahí esta filoquinona va a recibir el otro electrón para que quede totalmente reducida. Ahora esta filoquinona va a empezar a entregar esos electrones a los diferentes escalones de hierro azufre X, hierro azufre A y hierro azufre B, para que ellos transfieran a una de las dos ferredoxinas. Vamos a ver esto a continuación. Entonces vemos como un electrón pasa a Fx, Fa y Fb, y ese se le pasa a una ferredoxina que está oxidada y se convierte a una ferredoxina reducida. Luego otra vez el otro electrón pasa a Fx, Fa y Fb, y se lo pasa a su vez a otra ferredoxina que quedará reducida. Entonces en este momento hemos transferido la energía proveniente de dos fotones hasta dos moléculas de ferredoxina que van a tener esos dos electrones. Entonces nos vamos a dar cuenta que existen dos posibilidades. El primero se denomina el proceso no cíclico, el cual se va a presentar en bacterias sulfurosas verdes, en las cuales, hago claridad y ahorita lo voy a explicar, las fuentes de electrones para la recarga del par especial provienen del ácido sulfídrico y de los sulfatos, de los procesos sulfatos, por eso se llaman bacterias sulfurosas verdes. Los organismos que hacen procesos no cíclicos contienen una enzima que se llama la ferredoxina NAD-fosfato reductasa. Dicha enzima contiene el grupo prostético FAD, que es el responsable de recibir los electrones de las ferredoxinas. Entonces, esta proteína va a recibir esos electrones, obviamente paralelo con protones para poder recibir el hidrógeno, y FAD entonces pasará a estar parcialmente reducido y totalmente reducido. Entonces en este momento ya las ferredoxinas están oxidadas. ¿Qué va a hacer esta enzima? Esta enzima va a transferir esos electrones al NAD fosfatado, convirtiendo ese NAD fosfatado en una molécula totalmente reducida. Entonces vemos ahí cómo ese NAD fosfatado ya se cargó con esos hidrógenos, y estos hidrógenos van a ser utilizados para los procesos de síntesis de carbohidratos. Ahora ya estos organismos que hacen los procesos no cíclicos tienen que recargar el par especial. Entonces, ¿cómo lo hacen? Ellos van a utilizar como una fuente de electrones, en este caso les muestro el ácido sulfídrico, y una enzima que está en el exterior, o sea en el periplasma, que es un tipo de óxido reductasa. En este caso sería el ácido sulfídrico óxido reductasa. Realmente es una enzima que va a hacer transferencia a sacar los electrones del ácido sulfídrico. Va a hacer el proceso entonces de ruptura de ese ácido sulfídrico, arrancándole el electrón, liberando un protón a la región periplásmica, transfiriéndolo al citocromo C, y ese citocromo C va a ir a uno de los pares especiales para el proceso de recarga. Vuelve y lo hace otra vez, vuelve la oxidorreductasa y saca el otro electrón, transfiere al citocromo C, y este vuelve y hace el proceso de recarga del otro par, del otro elemento del par especial. Esos dos protones que fueron liberados hacia la región periplásmica se van a unir con otros dos protones, obviamente de otra oxidación de otro ácido sulfídrico, y generarán un gradiente de 4 protones que va a ser utilizado por la ATP sintasa para la producción de ATP. Y ese ATP también va a ser útil para los procesos de síntesis de carbohidratos. Entonces quiero hacer una claridad, y es esta. En los procesos no cíclicos, en los organismos no cíclicos, realmente solo se necesita de el citocromo BC,
solamente se necesita el citocromo C para la recarga del par especial. Y en ese caso no se utiliza el citocromo B y se debe tener una enzima que sería esa óxido reductasa que le arranca los electrones a los elementos sulfatados. Por eso hablamos de bacterias sulfurosas. Esto sería más o menos la síntesis del proceso y vemos cómo se da la acción propiamente del proceso no cíclico vinculando a ese elemento ferredoxin nasfosfato reductasa, que es la enzima propia de las bacterias sulfurosas. Y vemos aquí que se necesita 2 moléculas de ácido sulfídrico para poder producir 4 protones en el periplasma y desencadenar la fosforilación por medio de la ATP sintasa. Pasemos ahora a los procesos cíclicos. Estos procesos cíclicos solamente se presentan en un tipo de bacterias conocidas como heliobacterias. Vamos a mirar el porqué. En este tipo de organismos se utiliza una enzima que se denomina la ferredoxina quinona reductasa. Esta enzima va a tener la capacidad de transferir los electrones de las ferredoxinas ya a la coenzima Q, y aquí sí se va a vincular al citocromo BC propiamente dicho utilizando las quinonas. Esta enzima entonces tendrá un grupo prostético tipo FAD como tenía la otra enzima reductasa, y esta enzima lo que va a hacer es que va a recibir los electrones de las ferredoxinas y FAD va a quedar parcialmente reducido y totalmente reducido, dejando entonces a las ferredoxinas en su forma oxidada. Este FAD entonces va a transferir esos hidrógenos a Q, y ya aquí en este momento la coenzima Q va a actuar o se va a ir hacia el citocromo B light para hacer la transferencia de electrones y el bombeo de protones. Q reducido entonces se oxida parcialmente y con esa energía de ese electrón se abre la compuerta y se bombean 2 protones hacia la región exterior periplásmica. Ese electrón se irá hacia el citocromo C y este citocromo C irá hacia uno de las bacterioclorofilas del par esencial y lo va a recargar. Luego entonces pasará Q a totalmente oxidada, se abrirá otra vez la compuerta y se bombearán otros 2 protones hacia el periplasma, pero ese electrón pasará entonces a B heavy, los 4 protones irán pues a la ATP sintasa y aquí entramos a un ciclo Q propiamente dicho que nos permitirá mantener ciclos constantes Q y mantener el bombeo en equilibrio de los protones citoplasmáticos. Citocromo se vuelve, aparece otra coenzima Q de otro sistema, de otro fotosistema 1 y entrará entonces al B light y volverá a hacer el proceso de entrega del electrón, apertura de la compuerta y bombeo de 2 protones, transferencia al citocromo C y de ahí a la recarga a la otra bacterioclorofila del par esencial o el par especial. Luego pasará entonces al proceso de ciclo Q, se volverá a bombear otros 2 protones, en total 4 protones por un par de electrones, y aquí entraríamos en los procesos del ciclo Q como ya se han visto en videos pasados. Entonces ya aquí tenemos un número de protones bombeados al periplasma y ya será trabajo de la ATP sintasa, la cual va a utilizar esa fuerza protonmotriz para convertir un fósforo inorgánico más un ADP en un ATP, que será útil para lo que denominamos las reacciones oscuras que veremos en videos más adelante. Aquí vemos un poco la síntesis del proceso cíclico y cómo está vinculado esa enzima conocida como ferredoxina quinona reductasa. Y aquí la síntesis de ATP a partir de esta acción, vuelvo y le repito, para los procesos oscuros. Veamos ahora las ecuaciones, como se observan aquí más o menos un resumen. Vamos a ver
ese fotosistema. Entonces, en el proceso no cíclico vemos cómo dos fotones estimulan al fotosistema, al P700, liberándole dos electrones que son transferidos a la ferredoxina, y de ahí, de la ferredoxina, se va a pasar a la ferredoxina NAD reductasa, y este a su vez va a transferir al NAD fosfatado. Ahí obtenemos la ecuación de suma y nos equivale al proceso de transferencia de energía de dos fotones hacia un NAD reducido. La recarga propiamente del par especial se da a partir del ácido sulfídrico, el cual va a cargar dos citocromos E gracias al óxido reductasa y va a generar dos protones al espacio periplásmico, y esos dos citocromos E van a recargar al par especial para dejarlo en su estado ¿qué? En su estado basal. Aquí nos muestra entonces esa ecuación neta. Y por último, vamos a ver de este proceso no cíclico, entonces que necesitamos 4 fotosistemas realmente con 2 moléculas de ácido sulfídrico. Esas fotosistemas se van a recargar, por eso se dice que se necesitan 2 fotosistemas para poder bombear 4 protones al espacio periplásmico, y ya la ecuación final, que es la que tenemos aquí, que es la de la ATP sintasa, que aprovecha los 4 protones extracelulares con esa energía fuerza protón motriz y hace la fosforilación, o sea, la producción de una molécula de ATP. Entonces eso sería las ecuaciones del proceso no cíclico. Ahora miremos las ecuaciones del proceso cíclico. Aquí pues tenemos el fotosistema, el mismo proceso de pasar del estado basal al estado excitado, de ahí al oxidado liberando dos electrones que son captados por la ferredoxina. Pero aquí ya esta ferredoxina va a transferir esa energía por medio de la ferredoxinquinona reductasa, y esa ferredoxinquinona reductasa se lo va a transferir a la quinona, produciendo entonces una molécula de Q totalmente reducida. Luego entonces vamos a utilizar que Q, una molécula de Q, va a hacer la transferencia de electrones hacia el citocromo C gracias a la interacción con el hierro del citocromo B, y vamos a recargar al par especial 700 con esos electrones provenientes de Q, y vamos a tener aquí la ecuación neta. Recordemos que aquí vamos a tener que hacer ciclos Q para poder mantener el intercambio. Ese proceso de ciclos Q nos permitirá entonces hacer la recarga hacia la transferencia de 4 moléculas de citocromo C y permitir el bombeo de 4 protones para poder crear entonces ese gradiente de protones y la fuerza protón motriz. Entonces ya gracias a el citocromo BC, que nos da ciclos Q y transferencia de electrones hacia el citocromo C, podemos ya en el proceso cíclico generar la recarga del par especial. Entonces ya aquí tenemos la imagen pues que nos resume todo el proceso, y ya con esto espero hayan entendido un poco las características esenciales del fotosistema número 1 y cómo se puede presentar de una forma no cíclica y hay veces en forma cíclica según el tipo de microorganismo. Espero les haya sido útil este video. Nos vemos en próximos encuentros. Hasta pronto.